Muy bien, y nosotros continuamos con más aquí en su programa Que Venga la Mañana. Tenemos ya nuestro sector de ¿Qué dice mi abogado? Tuvimos algunas consultas en nuestra página de Facebook del programa preguntando acerca de las modificaciones que hay con el tema del divorcio. O sea, teníamos la información que hay algunas modificaciones y que ahora es más fácil divorciarse, que hasta un notario inclusive te puede divorciar. Pero ¿en qué casos esto es viable? ¿Cuándo es que es factible y cuándo se hace como que más larga por ahí la pelea hasta llegar a un acuerdo? ¿Quién mejor que el doctor Marcos Ortiz, abogado de profesión, para que nos hable de este tema? Doctor, bienvenido. Buen día. Qué placer recibirlo. Un placer, Álvaro, buen día también. Bueno, efectivamente, el nuevo Código de Familia y su procedimiento trae una novedad que es el tema de la eliminación de las causales de divorcio. Con el antiguo código teníamos nosotros la figura de que el proceso de divorcio era un proceso ordinario, era un proceso donde había que demostrar con pruebas las causales claramente establecidas dentro de los artículos del antiguo código. ¿Cómo qué causales? ¿Cuáles eran las más comunes? Las más comunes, por ejemplo, era el adulterio. Perfecto, el adulterio. Los malos tratos físicos o de palabra, el abandono malicioso del hogar, el inducir a la esposa a la prostitución. Entonces, esas eran algunas de las causales establecidas. ¿Ya no son? Actualmente, con el nuevo Código de Familia y su procedimiento, no existen causales. O sea que vos vas, antes tenías que decir mi marido me golpea o mi marido... Y demostrarlo, no solamente decirlo, ¿no? Y ahora, y una de las clásicas características en el antiguo código era que yo no podía alegar culpa propia, porque si no sería fácil divorciarme con el antiguo código. Yo no podía decirle al juez, señor juez, me quiero divorciar porque yo he sido infiel. Señor juez, me quiero divorciar porque yo le pego a mi esposa. Siempre había que alegar la culpa de la otra parte. Había que buscar un motivo y que además sea válido, ¿no? Y demostrar. En cambio, en el Código de Familia actual y su procedimiento no hay causales. Básicamente el abogado lo único que pone en su demanda, si es que va a ser un divorcio judicial, es por incompatibilidad de caracteres hemos decidido no continuar el proyecto de vida en común. Y pare de contar, no importa si... O sea, podríamos decir en otras palabras que es mucho más fácil ahora divorciar. Sí, de hecho existen dos clases de divorcio. Más rápido entonces. Claro, existen dos clases de divorcio en la actualidad. El divorcio judicial y el divorcio notarial, como bien lo decía Moira en el inicio de la entrevista. ¿Los dos son válidos? Los dos son válidos. En el divorcio notarial hace falta algunos requisitos, por ejemplo, la voluntad de ambas partes. Los dos que digan sí, queremos divorciar. Ambos tienen que ir ante un notario de fe pública y firmar una solicitud de que ambos están de acuerdo en divorciarse. Ese es un primer requisito. Un segundo requisito es que no tengan hijos fruto de esa unión matrimonial. Ah, ya. Un tercer requisito es que no existan bienes gananciales sujetos a registro. Si cumplimos esos requisitos, entonces procede un divorcio notarial. De ahí, si tiene todo eso, pasa a judicial. Si nos falta alguno de esos requisitos, ya sea que uno no esté de acuerdo en divorciarse o de pronto desconocemos el domicilio de la otra parte porque ya llevamos mucho tiempo separados, entonces tampoco pueden ir ambos a notaría, tendrá que ser judicial, o si hay hijos fruto de esa unión matrimonial o si hay bienes sujetos a registro, todo eso ya se dilucida en un divorcio judicial. En el divorcio notarial, en ambos casos en realidad, el legislador ha establecido lo siguiente. Vamos al ejemplo del divorcio notarial. Ambos estamos de acuerdo que queremos divorciarnos, no hay hijos fruto de nuestra unión matrimonial, no hay bienes gananciales, vamos al notario, hacemos la solicitud de querernos divorciar, pero la ley le exige al notario que en 90 días los vuelva a llamar para la ratificación del divorcio. Es decir, no los divorcian en el instante. Ah, ya. Tienen que esperar 90 días y en 90 días deben volver a la notaría de fe pública para ratificar su decisión y ahí recién el notario les otorgará el testimonio del divorcio para que puedan registrar esa cancelación. Si no vuelven, la ley entiende de que ya no quieren divorciarse. O sea, esos 90 días es una suerte de... Como que reflexionen, digamos. Para ver si se extrañan, para ver si todavía están de acuerdo. Si están de acuerdo, volverán a los 90 días y entonces van a ratificar su decisión, se les entregará el testimonio, lo llevarán al Ceresi para la cancelación de la partida matrimonial. Similar sucede en el divorcio judicial. En el divorcio judicial también la ley establece que el juez, antes de llamar a una audiencia de divorcio, debe esperar 90 días o 3 meses. Sin embargo, en el divorcio judicial existe la posibilidad de que las partes renuncien a esos 90 días
lo deben hacer ambos, ¿sí? Tanto el demandante como la parte demandada en su contestación, y ahí el juez podría señalar una audiencia antes de los 90 días o de los 3 meses. Cuando dicen no hay que reflexionar, por favor, Correcto. proceda de inmediato. No hay que. No hay que esperar. Ahora, ¿qué pasa con las parejas que conviven, que están en concubinato? Cuando de pronto hay una separación, ¿se tendría que efectuar una especie de divorcio aunque nunca hubiera habido matrimonio? ¿O cómo se hace esa disolución de la unión? Porque sabemos que muchas veces hay bienes de por medio o hay hijos tal vez. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Cómo me voy a divorciar si nunca me casé? Claro, honestamente se complica un poco la figura en el matrimonio de hecho, el concubinato, como lo decimos en nuestro medio. En el matrimonio no hay mucha confusión porque en el matrimonio hay una fecha de inscripción de la partida del matrimonio precisamente, y a partir de esa fecha todo lo que vamos adquiriendo nos pertenece a ambos en un 50 y 50%. Por más que solamente lo pongamos a mi nombre o a nombre solamente de la esposa, igual, no importa. Pero en el matrimonio de hecho o concubinato, como no hay una fecha, entonces lo recomendable es que los bienes se registren a nombre de ambos. ¿Y si no están registrados? Si no, se complica la figura, se complica porque ya hablamos de la buena voluntad, de como no hay una fecha, como no hay una fecha. Era mío y después dice, no, también era mío y no está registrado a nombre de la otra persona. Claro, y no está registrado su nombre. Ya. Entonces habrá que iniciar un proceso para demostrar el matrimonio de hecho en instancia judicial. Para ese proceso hay que valerse del tema de fotografías. O tal vez la edad de los hijos, para más o menos tener idea desde cuándo es que estaban juntos. La edad de los hijos, sí, todo eso. Además que, ojo, para que el juez determine, sin embargo, el reconocimiento de una unión libre de hecho, necesariamente debe existir la libertad de estado de ambos. Es decir, el juez no puede ordenar el registro, si vale el término de un nuevo matrimonio, si todavía este señor sigue con su antiguo matrimonio. Yo casi me pasa eso, le cuento. Casi. ¿Sí? ¿2 veces casado como era? ¿O No, 2 veces concubinado? la doña había estado casada sin saberlo. O sea, ¿Sin saberlo? o sea, se casó y pensó que ya se había disuelto porque se había casado hace mucho. Vamos al registro, sale el estado que estábamos solteros. Después al año volvimos y salió ella casada. Pero Y es no- que nada se disuelve si no hay un divorcio. pues, Claro, no. tiene Claro. que Porque Dice efectuarse. que como que se... ¿Se reactiva? No, no sé, se actualizó el sistema y ya salió casada. Porque Ya en salió primera casada. instancia salió que no era. Claro. Ajá. Imagínense Sí. si ese día que salió y nos Era firmábamos. bigamia, ¿no? Claro, ¿Qué pasaba? Fíjese que antiguamente, Presa. en la época de nuestros abuelos principalmente, ellos pues tenían 2, 3, 4 matrimonios, ¿no? Porque todo era en libro. Todo era en libro. Entonces usted se casaba en Santa Cruz, iba, se casaba en Cochabamba, se casaba en La Paz y bueno, tenía 3, 4 matrimonios. En la actualidad, sin embargo, existe la base de datos, ya hay mayor modernización. Sin embargo, se tropieza con el siguiente tema. No sé si en la actualidad todavía se sigue tropezando. Que el oficial de registro civil, o registro cívico como se llama ahora, tenía que ir cada 3 meses o cada 6 meses, llevar su CPU y actualizar su base de datos. Ya. Entonces, si usted se encontraba con un oficial de registro civil que no tenía actualizada su base de datos, probablemente le sucedía ese tipo de cuestiones. Pero creo que ahora ya utilizan un sistema más Ahora, directo, si hubiera- más fácil, más si ágil. hubiera, digamos, Álvaro, fuera el caso, hubiera aprovechado que no estaba casada y se hubieran casado, ¿eso es delito, doctor? No, no es delito porque a él le apareció que estaba, pues no, libre. Pero eso sí puede ser sujeto a anulabilidad el segundo matrimonio. El segundo matrimonio. Claro, porque Ahora, el primer matrimonio prevalece. ¿y cómo se hacen esos casos cuando de pronto toca ya, bueno, vivimos en concubinato 15 años, hora de partir los bienes, tenemos hijos, pero resulta que una de las personas era casada antes? ¿A quién le corresponde? ¿También la primera esposa con la que efectivamente legalmente está casada tiene derecho? Esa es una, ¿O queda viuda, digamos, o la persona fallece? Esa es una excelente pregunta. Yo siempre he dicho, en nuestro medio somos demasiado informal y tenemos que intentar ser más formales para evitar dificultades el día de mañana. ¿A qué me refiero con la informalidad? Fíjense, Moira, hay gente que enamora 5 o 10 años y nunca se casa. ¿Me entienden? Entonces, si es el amor de su vida, cásese. Pues, o qué está esperando, que aparezca el real amor de su vida para recién, ¿no? Como quien dice, disfruta del equivocado hasta que llegue el indicado. O de la equivocada hasta que Claro, llegue la indicada. en ambos sentidos. Perfecto, se casa. Y si resulta que no es el amor de su vida, de que algo sucedió, de que las cosas se fueron, ¿no? Entonces, divórciese. Divórciese también para que así usted quede en la libertad de estado de rehacer su vida. ¿Por qué? Porque resulta que
Hay gente, y nos ha sucedido mucho en las empresas inmobiliarias que asesoro, hay gente que lleva 20 años separada, no divorciada, separada, no sabe ni del paradero de su pareja, de la que fue su esposa o esposo, y en el transcurso de esos 20 años se ha comprado una casa y la quiere vender la casa. Y no puede venderla. No puede venderla. Peor ahora que gran parte de los inmuebles se compra con financiamiento bancario y la entidad financiera es exigente con el tema de los requisitos. Le dice, tráigame su certificado de solterío, en el certificado de solterío aparece un matrimonio. Y le dice, tráigalo a su esposo que firme. Yo estoy separado hace 20 años, no sé de su vida, no importa. Tiene que firmar. ¿Y cómo hago? Ni modo. ¿Me entiendes? Ni modo. No hay Vaya forma. y búsquelo, pero es que no lo veo ni lo quiero ver. Ni modo. Agacha la cabeza. Ahora, si una persona está divorciada y digamos fallece la persona que ha estado divorciada, pero ya está con otra familia, ¿cómo es ese tema de la herencia, por ejemplo? La viudez, digamos, ¿no? Si ya están divorciados, ya se acabó la historia. Sí, se acabó la historia. Sí, por más que tenga porque se entiende que en el momento del divorcio ya tocaron el tema de los bienes gananciales, absolutamente todo. Pero si hay hijos, sí, eso es distinto. Los hijos tienen derecho a heredar la alicuota parte del padre, naturalmente. Digamos que el papá ya tiene un nuevo matrimonio, nueva familia, nuevos hijos. Entonces, del 100% de los bienes con su nueva familia, el 50% es de ese papá y el otro 50% es de la esposa o de la nueva esposa. El hijo del primer matrimonio tiene derecho a heredar del 50% de su padre. De su padre. Ahora, ¿en la herencia es 50% más uno, como un hijo encima? ¿O es solo el 50%? En la esposa, sí. En la esposa, sí. En el hipotético casos, que sean un matrimonio con un solo hijo. Ya. Entonces fallece. Solo si es un solo hijo es 50% más uno. No, solamente para que lo entienda el televidente, de qué manera funciona. Pues que si ponemos más número de hijos se nos va a complicar el ejemplo. La dividida de la torta. Así es. Entonces son marido y mujer y un solo hijo. Muere el esposo. Generalmente los hombres morimos primero, ¿no? ¿Por qué será? ¿No? Entonces muere el esposo y... Mucho hacen renegar las mujeres. Debe ser. Por ahí va. Eso es, dice, mirá, todos machistas. Qué barbaridad. Y entonces, fíjese que de la torta, como dice Álvaro, de la torta, 50% era de papá, 50% de mamá y hay un hijo de por medio. El 50% de la esposa se sigue respetando, porque la esposa está con vida. Está quedando el 50% libre. En ese 50% libre, la esposa todavía hereda como una hija más. Un 25. Un 25 más. Entonces estamos hablando que la esposa tiene el 75 y el único hijo que tenemos tiene el 25. Así quedaría si fuera un millón, en ese orden. Sí, bonito, digamos. Son 100.000, digamos. No, lo que sea. Ahora, tenemos una consulta que nos han dejado en la página de Facebook cuando comenzamos a tocar este tema. Y nos llama una señora, no vamos a dar el nombre, que se divorció hace 45 años. Y dice que después de eso, a los 7 años, volvió a contraer matrimonio, o sea que lleva su buen tanto casada. Y luego, para hacer unas averiguaciones de una venta que tenía que hacer de una propiedad, sale que todavía continúa casada con el primer marido. ¿Cómo puede ser esto? Dice la señora, si ellos ya están divorciados de manera legal. ¿Puede haber algún error en el sistema, doctor? Puede haber, peor si es hace 45 años atrás, cuando todo era en libros. Cuando video ese aparecía. Cuando todo era en libros, había, y cuando se creó ya el sistema computarizado, la base de datos y todo lo demás, básicamente lo que había que hacer era llevar los libros y una persona tenía que ponerse a transcribir y pasar a computadora, a base de datos. Pues si a esa persona se le pasó, si en copiar, pegar, en algo falló, entonces no va a estar registrado. ¿Qué hace ahora? Mire, una de dos, ojalá ella tenga alguna fotocopia de su divorcio para intentar reactivar o demostrar. ¿Y si había fotocopia en esa época? Si no tuviera tendrá que iniciar el proceso de nuevo. El divorcio. ¿Y si ya el ex esposo falleció? No importa. No pasa a quedar en todo caso. Perdón, el tema, claro, tienes razón. Sí, el tema de la viudez pasa al tema de ser viuda y queda habilitada nuevamente para contraer matrimonio. Una preguntita. Si uno va al registro, va al notario, a punto acuerdo, ¿cuánto cuesta que un notario diga, ya váyanse? El divorcio. Libre. Tienen ya un arancel y si mal no recuerdo son 2.000 bolivianos. Es más barato 2.000 bolivianos. Con un notario es más económico. $10.000 el matrimonio y 2.000 la divorcio. Ahora, con un abogado, ¿cuánto más o menos saldría? Con el abogado no se ha modificado nuestro arancel, continúa en 5.000 bolivianos más el 10% de los bienes que se estén dilucidando en esa división. ¿Se lleva el abogado? Sí, el 10%. Nos va muy bien, doctor. 5.000. Especializado en divorcio. ¿Puede ser con o sin abogado o con? Lo que pasa es que... si es divorcio notarial,
cumpliendo los requisitos antes mencionados, que ambos están de acuerdo, No saltan a los no hay hijos fruto de esa unión matrimonial y no hay bienes gananciales sujetos a registro, entonces, y hay mutuo acuerdo, es ante un notario. No necesitan contratar abogado acá ni abogado acá. Notario directamente, que ya tiene un arancel establecido en la ley del notariado, que si mal no recuerdo es 2.000 bolivianos. Pero de no existir alguno de esos requisitos, basta que le falte un requisito. Si le falta un requisito, es divorcio ¿Ya judicial. hay un hijo? Es con el abogado. Es divorcio judicial. Y si de todas maneras hubiera un hijo, pero ya hay de mutuo acuerdo con quién se va a quedar ese hijo, ¿puede hacerse con un notario? No, tienen que irse obligatoriamente a la instancia judicial. Aunque haya un acuerdo previo. Sí. Ahora, ¿qué es lo positivo cuando hay un acuerdo previo? Que el proceso se va a hacer más rápido. Usted va a tener un divorcio más rápido. Porque le presentamos al juez un acuerdo regulador. En ese acuerdo regulador establecemos primero bienes gananciales. Digamos que hay 2 casas, vamos a hacerla fácil. Hay 2 casas y 2 autos. Entonces, una para vos, otra para mí, otro para vos, otro para mí. Está sencillo. Y el tema de... hay hijos. El tema de los hijos, entonces se va a quedar con la mamá, pero yo tengo el régimen de visita de viernes, sábado y domingo. Y asistencia familiar tanto. Entonces está fácil para el juez, lo único que va a resolver es el divorcio. Y fíjese que es interesante la audiencia de divorcio. Cuando usted se casa, ¿no es? Como la propaganda, ¿no es? Sí, quiero, ¿no es? Así. Y el divorcio es lo mismo. El juez hace lo mismo. Señora Moira, vamos a poner ejemplo. No, no me ponga de divorciada. No, ¿Quiere usted divorciarse? No Sí, quiero. No quiero. No quiero. Entonces, ¿a qué vino? Váyase, que no vaya a perder tiempo. Nada más la audiencia. ¿Por qué a veces se necesitan testigos? Una oportunidad yo fui testigo de un divorcio. ¿Por qué? ¿Mentiste o era verdad? Debe No, ser, era testigo verdad. Y falso o después se testigo? volvieron a casar. debe ser con el antiguo. fuiste testigo también? Con el antiguo No. procedimiento. Debe ser con el antiguo te pachacota, procedimiento. decimos. En este procedimiento no hace falta porque no hay nada que demostrar en este procedimiento. No hay nada. Simplemente ya no quiero continuar el proyecto de vida en común. Es más, le voy a dar el ejemplo. Entonces se le preguntó a la señora Moira, a otra Moira, se le preguntó si quiere divorciarse. Sí, quiero. Y se le preguntó a Juan, ¿quiere divorciarse? No, no quiero. ¿Y ahí Bien. qué se hace? Igual se divorcia. ¿Qué? No, Igual se divorcia. O sea que no importa Basta la que opinión de Juan. una de las partes quiera divorciarse para que el juez tenga la obligación ¿Qué te parece? de emitir una sentencia de divorcio. Wow, aprendimos muchísimo, de verdad, doctor. Queremos agradecerle ahí en pie de Ya pantalla. sabes, dilo. No, él no se va a divorciar nunca. Nosotros estamos en pro del matrimonio, Tratar de pero es casarse. importante tocar estos temas porque hay personas que tal vez están atravesando por una situación así. La gente siempre necesita, doctor, tal vez un abogado de confianza para poder dilucidar muchas dudas, entonces que lo puedan buscar. Claro que sí. Además, Moira, todavía tuvimos un procedimiento familiar que duró muchos años. Desde que yo estaba en la universidad estaba ese procedimiento y siguió muchos años más todavía. Entonces, mucha gente dice, caramba, es que el proceso de divorcio dura 1 año, 2 años, 3 años. Yo conozco a mi amiga, a mi comadre, que Sigue estuvo en 3, trámite. 4 años. Uy, sigue todavía. Bueno, actualmente no. Actualmente usted puede tener por ejemplo, si es un divorcio notarial, usted lo va a tener en 90 días. ¿No ve? Y si es un divorcio judicial y todos están de acuerdo con ese acuerdo regulador que antes le manifesté, usted puede tener una sentencia de divorcio de pronto en 1 mes. ¿Entiende? Una sentencia judicial de divorcio. Esa sentencia usted la lleva al Ceresi y en el Ceresi tarda de 20 a 30 días en realizar la cancelación a nivel nacional. Bien. Entonces hoy es más fácil de lo que era antes. Bien. Ay, pero no lo diga así, doctor, porque pareciera Los que va a estuviéramos animar. haciendo publicidad. ¡Anímense! Después de escuchar No, cuánto perdona. cuesta, con razón los está animando, digo yo. Gracias, querido doctor. Siempre es un placer conversar con usted. Chicos, aprendimos mucho. Continuamos con más. Así es, tenemos más sugerencias aquí en su programa Que Venga la Mañana. Quédese con nosotros.